Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Señora Presidenta, buenos días, señores consejeros. Como solicita la consejera Presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera Presidenta Felicitas del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bojones Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera Presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Le invito a los programas de pie. Al existir foro y siendo las 9 horas con 1 minuto del día 7 del mes de mayo del 2014, declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información. Siéntese, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, consejera. Señores consejeros, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 19 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyecto a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión número RR/034/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación y del RR/059/2014 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Como punto número 6, tenemos sorteo de los expedientes identificados con los números RQ/006/2014 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Culiacán, Tabasco, el RR/057/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, el RR/073/2014 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco, el RR/074/2014 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco, el RR/075/2014 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco, el RR/076/2014 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco, el RR/082/2014 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, el RR/084/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación y el RR/095/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 7 tenemos asuntos generales y como punto número 8 clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, José. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Bien, el punto cuarto del orden del día concierne a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 del mes de abril del año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este cuerpo colegiado para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se cita, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta antes citada. En votación ordinaria. Siempre se va a hacer en votación ordinaria. Perfecto. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. Por favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril del 2014 con 3 votos a favor. En cumplimiento al punto quinto del orden del día relativo a los
proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas correspondientes. Con su permiso, consejera presidente. Bien, el recurso de revisión 034/2014 en contra de la Secretaría de Educación se promovió como consecuencia de la solicitud de información de fecha 11 de diciembre del 2013 con el número de folio 559-8913, en la que concretamente el recurrente solicita lo siguiente: requiero copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente al grupo Amado Hernández Dolores, ciclo escolar 2013-2014 o ejercicio fiscal 2013. En respuesta a la solicitud, el 9 de enero del presente año, la titular de acceso a la información del sujeto obligado emitió el acuerdo de disponibilidad de información con el número de control interno SE/UI/SOL/987/2013. En relación a esta respuesta, el recurrente presentó el 23 de enero del 2014 su recurso de revisión, manifestando, entre otros, el promovente manifiesta, entre otros, su enérgica inconformidad con el sujeto obligado, Secretaría de Educación, porque la información que le entregaron no corresponde con la que requirió. Asimismo, expresó que es una incongruencia que el ente de mérito emitiera un acuerdo de disponibilidad de información en el que le digan que no obran en los archivos de información solicitada. Por último, exteriorizó no estar de acuerdo con el tiempo excesivo que se llevaron para decirle que no obran en sus archivos de información, así como que la titular de la Dirección de Recursos Humanos de la CETAP no haya firmado el oficio emitido. El recurso de revisión se admite con fecha 11 de febrero de 2014 y el 20 de abril del 2014 le corresponde a esta ponencia a mi cargo con el número de recurso 034/2014 su estudio y elaboración del fallo definitivo. Como ya se mencionó, en principio el interés del recurrente es que requiere copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente al grupo Amado Hernández Dolores. En este sentido, las licencias son aquellos permisos otorgados al personal por ausentarse legalmente de sus labores por un tiempo determinado a solicitud de los trabajadores o por dictamen médico del ISSSTE, pudiendo ser sin goce de sueldo. La anterior sección se localizó en el portal de cumplimiento del presupuesto de egreso de la Federación del año 2012 de la Secretaría de Educación Pública. Quienes resolvemos al analizar las múltiples inconformidades que hace valer el particular, concluimos que al respecto, quien firme el oficio, o primeramente quien firme el oficio no es la titular de la unidad o de la Dirección de Recursos Humanos. En este sentido, se observa que el documento va acompañado con un PO en la firma, la cual es una abreviatura que se utiliza cuando se firman por orden, por autorización o por omisión. Lo anterior, desde luego, genera incertidumbre, pues no es posible determinar quién es el responsable del contenido del escrito en sí. Con relación al tiempo excesivo, en este sentido, llegamos a la conclusión que no le asiste la razón al solicitante, ya que la respuesta emitida por el ente obligado se le notificó el 10 de enero del 2014 al particular, por lo que el plazo de 20 días hábiles para comunicar respuesta positiva transcurrió del 13 al 27 de enero del 2014. Lo anterior hace evidente que el sujeto obligado atendió en el tiempo otorgado por la ley la solicitud de información. Sin embargo, sí le asiste la razón al impetrante en incongruencia al emitir un acuerdo de disponibilidad, cuando el contenido del mismo muestra una inexistencia de la información, la cual no cumple con lo que marca el numeral 47 bis de la ley antes citada, que establece
el procedimiento de búsqueda exhaustiva en sus archivos y en caso de persistir la inexistencia, entonces se dictará el acuerdo de inexistencia de la información. En virtud de lo antes expuesto, podemos determinar que no hay certeza jurídica de la inexistencia del documento, por lo que la Dirección de Recursos, emitida por la Dirección de Recursos Humanos, ya que la Secretaría de Referencia dictó una respuesta de forma incierta, por lo que no es apta para atender el requerimiento por no ser clara, precisa y definitiva, y sobre todo porque no existe una búsqueda exhaustiva de la información y porque solo fue emitido en función a una información presentada por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. En ese sentido, se procede a revocar el acuerdo de disponibilidad de información con el número de control interno SE/SOL/987/2013 de fecha 9 de enero de 2014, emitido por quien funge como titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación, en atención a la solicitud con el número de folio 559-8913 del índice del sistema Incomex Tabasco. En consecuencia, se ordena al titular de la Secretaría de Educación para que en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación del presente fallo, instruya a quien corresponda, realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información de conformidad con el artículo 47 bis de la ley en cita. Y desde luego en un archivo de cada una de las áreas que integran su estructura y asimismo en su manual de procedimientos en el que se establecen los trámites o procedimientos P-CGA 19 y P-CGA-27 correspondientes a las licencias. De igual forma buscará en las condiciones que tengan los sindicatos en el que pertenezcan, así como en las escuelas en que laboren. Y en caso de ratificarse la inexistencia de información, deberá documentar la no posesión de esta en todas las áreas implicadas, por lo que la Secretaría de Educación informará a este instituto el cumplimiento que se dé a la presente resolución y lo que resulte, apercibida que en caso de no hacerlo se actuará conforme a lo dispuesto en el capítulo 11 de la ley de la materia. Consecuentemente, pongo a la consideración de ustedes que se revoca, son asuntos que ya habíamos de alguna manera analizado en otros plenos, sobre las licencias sin goce de sueldo de los maestros que laboran por cuenta de su patrón, Secretaría de Educación Pública. No sé si tengan alguna... No sé si tienen algo que alguna hacer aclaración al en este respecto. punto. Estos asuntos que hemos resuelto en verdad adquieren suma relevancia. A simple vista se podría ver como una solicitud más o un recurso que se resuelve en virtud de que no se proveyó la información, pero debemos de recordar que el gran fraude de México es la educación. Ahora, con los resultados que publica el INEGI, nos damos cuenta que hay más de 30,000 trabajadores, profesores, maestros, hay más de 30,000 maestros que tienen licencia, que es la esencia de esta solicitud de información. ¿Cuántas licencias se han otorgado a los profesores, a los maestros frente al grupo? Y encontramos estos hallazgos que nos dejan pasmados, fríos, y sin duda alguna explican por qué México se encuentra en estos niveles de educación. Más de 30,000 licencias otorgadas a maestros, pero eso no es todo. Hay 39,222 aviadores en el sistema educativo nacional. Nadie sabe quiénes son, nadie los conoce.
personas que están dadas de alta, incluso fallecidas, pero alguien sigue cobrando en su lugar. Habrá que ver a dónde se le envía. Y por el otro lado, tenemos una estructura burocrática de 500,000 trabajadores en el sector educativo que no realizan funciones docentes. Ese es otro gran lastre de nuestro país y la cereza del pastel. ¿Saben ustedes en qué lugar está México en el sistema educativo mundial? En el penúltimo. Y como proporción del PIB invierte más que Finlandia. Solo que la gran diferencia es que Finlandia está en el primer lugar en la prueba PISA realizada por la OCDE y México en el penúltimo. Son solo esos datos que quería compartir, por lo cual estoy completamente de acuerdo con este proyecto de resolución que tiende a señalar los errores estructurales a través del ejercicio de un derecho humano, que es el acceso a la información. Bien, ya hemos resuelto varios asuntos en relación a esto y efectivamente yo creo que aquí la Secretaría debió haber hecho una búsqueda exhaustiva en relación si había o no había concedido permiso o licencia al maestro que cita el recurrente. Inclusive hay un oficio por ahí dentro del expediente que estamos resolviendo en el que aparece una persona firmando como la directora de Recursos Humanos y pone PO, pero no sabemos quién es. Y en esa virtud tal documento carece de toda validez. Entonces, pues está correcta la resolución y son varios ya los asuntos en este sentido. Yo creo que aquí la Secretaría debe, de acuerdo a lo que prevé el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizar realmente una búsqueda debidamente en todas y cada una, y de no encontrar esa licencia, pues debe haber un acuerdo, la propia ley establece cómo y de qué manera, pero que esté motivada y fundada. Por ello le pido al secretario ejecutivo que en votación, ¿usted? Vamos a pasar al otro asunto y al final ya es ok. Entonces hay otro asunto que es el ¿qué? 059 diagonal 2014, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. El recurrente aquí, a través de la solicitud de fecha 2 de enero del 2014 con el número de folio 563-2814, solicitó lo siguiente. Solicito el aviso de terminación de obra en versión electrónica del proyecto GCAP001 de la ranchería Moctezuma segunda sección, que es construcción de pavimento asfáltico en camino La Vaca. El 29 de enero del 2014 el ayuntamiento obligado o el sujeto obligado emitió acuerdo de contestación y lo notificó al solicitante en propia fecha vía sistema Infomex Tabasco. En el proveído se incluyó el oficio DOP diagonal 072 diagonal 2014 signado por el director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien se limitó a informar que la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales se encuentra en proceso de entrega-recepción por cambio de titular. El 4 de febrero del 2014, el recurrente presentó su recurso de revisión y el solicitante en este caso manifiesta esencialmente que se le está negando la información requerida. Se admite el recurso el 13 de febrero del 2014 y el 30 de abril del 2014. En el sorteo le corresponde a esta ponencia de encargo elaborar el fallo definitivo. En atención a la respuesta del sujeto obligado relativa a la imposibilidad de proporcionar la información porque la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales está en proceso de entrega-recepción, quienes resolvemos advertimos que esa no es una condición permisible para vedar el derecho de acceso a la información. En efecto, toda información en posesión de cualquier autoridad es pública, es decir,
cualquier dato generado por el ejercicio de las funciones de un órgano de Estado es susceptible de conocerse, salvo las excepciones establecidas en la ley y que deben atender a cuestiones de interés público que justifiquen su restricción de manera temporal. Como se advierte del dispositivo constitucional que establece una reserva de la información y la protección de los datos personales, de modo que únicamente aquellas situaciones que tengan dicho carácter pueden limitar el derecho de acceso a la información pública. Ahora bien, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco señala en el primer párrafo de su artículo 27 lo siguiente: el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal es un acto administrativo de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, a través del cual los servidores públicos, al concluir o separarse de su empleo, cargo o comisión, preparan y entregan a quienes los sustituyen en sus funciones los asuntos y recursos que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales. Consecuentemente, negar la información por estar en proceso de entrega-recepción, se insiste, no es una condición permisible para vedar el derecho de acceso a la información, razón por la cual se determina que no existen razones suficientes para no permitir su acceso en el entendido que ésta debe obedecer a una afectación real, objetiva y superior a un interés privado o particular. Por tales circunstancias, en el presente asunto, este órgano garante estima procedente revocar el acuerdo de contestación emitido por el titular de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información en atención a la solicitud con el número de folio 563-22-814 del índice del sistema Infomex Tabasco. En tal virtud, se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda para que efectúe la búsqueda de la información requerida atento al procedimiento que contempla el artículo 47 bis de la ley de la materia. Al concluir esta, dicte el acuerdo que en derecho corresponda y en su caso entregue la información solicitada, consistente en: solicito el aviso de terminación de obra en versión electrónica del proyecto GCAP001 de la ranchería Moctezuma, segunda sección, que es construcción de pavimento asfáltico del camino La Vaca, a través del medio que éste eligió al formular su solicitud. Para lo anterior, el sujeto obligado deberá tener en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 bis de la ley de la materia, por lo que, de ser el caso, se sujetará a lo dispuesto en el citado numeral. En el mismo término de 15 días hábiles, el sujeto obligado deberá informar por escrito a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma, apercibido que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo previsto en el capítulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que pongo a la consideración de ustedes, señores consejeros, este segundo recurso de revisión, que también se revoca, y son asuntos que ya en otras ocasiones también habíamos ventilado y resuelto en este pleno, por lo que le solicito, consejera presidente, ponga votación para su aprobación o desaprobación. Ok, como no. Señor consejero, no sé si tiene alguna cuestión que se revele en este proyecto. Son asuntos similares a los que en efecto hemos resuelto. Tenemos algunas variantes en nuestra visión para abordar el punto, sin embargo en el fondo coincidimos. Entonces estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de los términos presentados, así como también otros asuntos similares se han aprobado con algunas variantes en la percepción del asunto. Bien, efectivamente son varios asuntos de paraíso que hemos resuelto en este sentido. Quieren hacer valer que no es posible entregar la información que solicita el que impugna en razón de que están en entrega y recepción. Y ese estado procesal no es válido acorde a lo que prevé la ley que nos rige a nosotros
y acorde como usted atinadamente lo establece en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Municipal. Y en esa virtud también estoy de acuerdo, por ello le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga a consideración de este cuerpo colegiado el contenido y el sentido de los proyectos que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. En atención al punto sexto del orden del día, concerniente al sorteo de los recursos en trámite, solicito al secretario ejecutivo proceda a realizar dicho sorteo para la elaboración de los proyectos que concierne a cada uno de los que se van a sortear. Con mucho gusto. Señora consejera, señores consejeros, le informo que previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva le han correspondido, en el caso de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, los siguientes expedientes. El identificado como IRQ-006-2014, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Culhuacán, Tabasco. El RR-074-2014, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Y el RR-082-2014, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. En cuanto a la ponencia del doctor José Antonio Bocortes Pérez Nieto, le correspondieron los expedientes identificados como RR-057-2014, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. El RR-075-2014, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Y el RR-084-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Por último, para el caso de la ponencia de la consejera presidenta, Felicita del Carmen Suárez Castro, le correspondieron los expedientes identificados como RR-073-2014, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. El RR-076-2014, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Y por último, el RR-095-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Es cuanto, consejero. Gracias. Bien, pasamos al punto séptimo del orden del día, que es relativo a asuntos generales. Por ello invito a los señores consejeros, si tienen que hacer uso de la palabra, para que formulen la solicitud respectiva consejera. Algo que tiene que ser. Sí. ¿Usted? Bien, en virtud que los señores consejeros no tienen que tratar, yo sí quisiera manifestar, sobre todo a los que trabajamos aquí en este órgano garante, agradecerles todo el empeño, la dedicación, la gran responsabilidad que tuvieron para que el día de ayer se llevara a cabo el evento relativo al alcance del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de ese esfuerzo grande que hicimos, que todos hicimos, es de señalarse que estuvo nutrido, que fue bien acogido, que sobre todo hubieron muchos estudiantes que al fin de cuentas esos son los más importantes en este momento a efectos de que vayan creciendo con la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Es un evento en el que el conferencista es conocido y reconocido por todos nosotros, y no solamente por todos nosotros, sino a nivel nacional e internacional, y por ende fue amena, fue ilustrativa e inclusive nos señaló con mucha precisión realmente cuáles son el alcance de este precepto constitucional. Es cierto, él es
especialista en Derecho Constitucional y como tal, así lo demostró. Yo creo que las autoridades que asistieron y que nos acompañaron en el presidio están comprometidas, tienen mucho interés, tienen gran responsabilidad con la transparencia y el derecho de acceso a la información. Es decir, de no ser así, no hubiesen asistido o amén, terminando el acto, se hubiesen retirado. Sin embargo, es de resaltar que después que se terminó el acto protocolario que era necesario, ellos quedaron, atendieron, vieron y se dieron cuenta la importancia que tenemos ahora mismo con la transparencia. La transparencia es algo importantísimo, no solamente a nivel Estado o entidades federativas, sino nacional e internacional. Él explicó que venía de un país extranjero donde manifestó cómo y de qué manera se está llevando a cabo la transparencia. Yo creo que aquí vale la pena recordar el compromiso que tienen todos los sujetos obligados. Desafortunadamente, hay que hacerlo valer. No vi a presidentes municipales en ese acto, que es de gran relevancia y que de alguna manera es así como vamos recogiendo los conocimientos y tener en un momento determinado las armas suficientes para efectos de transparentar todo. Todos sabemos, todos lo conocemos, todos sabemos que acceder al derecho de acceso a la información y rendir cuentas es importantísimo el día de hoy en nuestro país, en razón de que de esa manera los órganos del Estado, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todos los demás, van a dar mayor credibilidad y se van a legitimar como tal para efectos de que en un momento determinado las personas, cuando soliciten la información y la tengan en sus manos, puedan tomar decisiones. Entonces, desde mi punto de vista, y yo creo que mis compañeros consejeros así lo han externado, este evento fue de mucha trascendencia. Nosotros, como abogados, sabemos que las normas jurídicas hay que darlas a conocer, hay que darle publicidad, para efectos de que toda la ciudadanía, o todos los habitantes, al menos en el Estado, tengan conocimiento de las reformas, de todas, no nada más del artículo 6º, hay muchísimas reformas, pero a nosotros lo que nos concierne y nos obliga la ley es precisamente a dar a conocer lo relativo a la transparencia. Entonces, yo me quedé muy satisfecha, pero todo, vuelvo a repetir y tengo que agradecerse, gracias a todos ustedes, a todos los que laboramos en este instituto, que pusieron todo su empeño, su gran compromiso y el deber que tenemos para llevar a cabo esto y otros eventos. Eso es lo que yo quería agregar y agradecer, para efectos que en lo subsecuente pongamos no solamente este empeño, que fue muy bien, sino algo más, que haya un verdadero esfuerzo, una gran responsabilidad, que seamos verdaderamente profesionales. Ahorita nos toca en esta materia, pero en cualquier otra así se debe ser. No sé si algo se me pasó y tiene algo que agregar en este sentido. ¿Algún punto que haya abordado el conferencista? Bueno, fueron 12 puntos importantes. Entre ellos, yo creo que todos fueron importantes, pero vale la pena resaltar que el Instituto Federal de Acceso a la Información va a tener inherencia en este tema de los estados. Todavía no hay legislación al respecto, pero también tiene que haber, yo no coincido mucho con el expositor en ese tema, sigo considerando que hay una violación a la autonomía de los estados cuando hay una intervención directa de la federación. Va a tener que definirse qué es lo que puede realizar en un momento determinado el IFAI, si son lo referente a recursos que la federación haya enviado, pero
pues había que considerar cuáles serían esas limitaciones en esa ley general, que la estamos de alguna forma esperando. Pero yo sigo renuente a que se viola la autonomía de los estados con esta reforma de la Constitución, cuando el país tiene intervención directa en los estados y puede atraer recursos de revisión cuando no estén satisfechos por lo que hacen en un momento determinado las resoluciones que dicten en sí los institutos de transparencia y acceso a la información de cada entidad federativa. En esa parte todavía no comparto mucho la idea. Creo que en este caso se va más allá, a menos que no se confíe en quienes están resolviendo. Eso ya tendría que verlo el propio Congreso del Estado o de cada entidad federativa, para los consejeros que en su momento estén, o comisionados, como le dicen en otros estados. Pero esa sería la parte que no sigo manteniéndome en contra de esa parte de la intervención que el país pueda traer los recursos. Y eso mostraría en un momento determinado falta de capacidad de los órganos autónomos de los estados. Ese sería su punto de vista. Sí, es un punto de vista muy particular, sin embargo, ya está establecido. Habría que ver de qué manera y cómo nosotros en un momento determinado se va a redactar la ley secundaria, que como consecuencia se va a modificar la ley secundaria que nosotros tenemos ahorita vigente, pero que hay que esperar que salga la ley general para efectos de lograr, pues, y más adelante, no sé, seguramente en algunas otras entidades federativas también habrá el punto de vista que usted acaba de comentar en relación a la verdadera autonomía, porque estamos al mismo nivel. Si bien es cierto que se ocupa de asuntos federales, también es cierto que en las resoluciones estamos al mismo nivel, no es lo mismo en la Suprema Corte, que se puede, inclusive ya se está pensando también en relación a esto, que cada poder judicial de las entidades federativas tengan una sala de control constitucional de tal manera que permita que ya no se vayan los asuntos a la Suprema Corte. En fin, pero esas son ya cuestiones meramente que los legisladores tendrán que debatir y ver de qué manera. Aquí yo creo que hay que hacer, sí hubo consulta en ese sentido en cuanto a la ley, hubo muchísima consulta. Nosotros, sí, nosotros a esta reforma fuimos a muchos eventos en el que se nos puso en la mesa y ahí se discutió precisamente el punto de vista que ahorita mismo usted está cuestionando y que usted en un momento determinado lo hizo ver también. Así es. En Guadalajara, en la Ciudad de México. Antes de que se aprobara. Sí, antes, sí, cuando era el proyecto. Y bueno, lo vimos ahora en el último foro en que estuvimos, que una de las participantes, hablando del mismo tema de las reflexiones a esta modificación del sexo constitucional, no estaba tampoco muy de acuerdo en esa parte de la reforma de la Constitución, de la intervención del IPAI en las entidades federativas o que atraiga recursos. Para eso inclusive está el juicio de amparo. Se supone que si no estás de acuerdo con lo que resolvimos, el juicio de amparo te protege para que puedas continuar con ese proceso. Sí, es cierto, inclusive ella dijo en Tlaxcala, la conferencista, de que en exposición de motivos ella veía que se dejó muy a un lado el derecho de protección de datos personales, que todo estaba en relación a la transparencia y al derecho de acceso a la información, y que ella criticaba también eso en relación a datos personales, que no lo veía bien desde su punto de vista en relación a que él estaba ya a la colita, en relación a los datos personales. Pero en fin, aquí los legisladores... Por lo importante que tiene que haber tres leyes generales, ¿no? La federal, la general y la local. De transparencia de datos personales y de archivo. Ah, bueno, sí, y de archivo. Esto, yo creo que en materia de archivo
nosotros no tenemos, ninguna entidad federativa tiene ningún problema porque el archivo es una ley muy propia que no es menester esperar a que se salga la ley general, la ley federal o la ley local para efectos de que nosotros podamos en un momento determinado poder hacer un proyecto de ley de archivo. Ahí sí, yo digo, no sé, es cuestión de que después más adelante lo tengamos a consideración, a ver si jurídicamente es procedente. ¿Alguna otra cuestión? ¿Ninguna otra? Bien, entonces les invito a que nos pongamos de pie. Y al no tener más asuntos que tratar en cuestiones de orden generales, se da por agotado el orden del día, siendo las 9 de la mañana con 41 minutos del día 7 del mes de mayo del año en curso. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que será en este mismo lugar a las 9 horas, pero el día martes 13 de mayo del año en curso. Muchas gracias por su asistencia.